Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos a través de TSI, de interés para los docentes en nuestro país. ¿Qué es lo que ha pasado con el concurso del pasado fin de semana? Muchos reprobados, cantidades históricas de mentores que se sometieron a un examen y no han sido seleccionados. Todos estos detalles hoy los desarrollamos con el secretario general de la Junta Docente, profesor Daniel Esponda. A hoy, martes, ¿cómo estamos? ¿Qué han revisado? ¿Se mantienen en la mesa de diálogo, revisando pro y contra de este concurso, o qué han decidido? Bueno, en primer lugar, buenas noches y muchísimas gracias, ¿verdad? Es la segunda vez que estoy en este espacio y siempre que hemos compartido es muy cómodo compartir con usted. A mí me parece que en este tema yo puedo sacar una cosa muy positiva y es la primera vez, Chendo, que estamos discutiendo elementos académicos. Es decir, por primera vez, desde que yo recuerde, estamos discutiendo un tema de calidad de la educación, porque estos resultados, en primer lugar, hay que comprender que los procesos de concurso son una competencia. Y cuando hay una competencia, uno está luchando por el primer puesto. Entonces, hablar de reprobación es un concepto equivocado. Es más, yo creo que hoy el tiempo nos ha dado la razón a los dirigentes que hemos sido un poco más académicos. La Ley Fundamental de Educación es una ley muy mal hecha. Y desde esa perspectiva, el puntaje, por ejemplo, básico, que es, o el mínimo, que es 75, es demasiado elevado. Eso es lo que se pide en los posgrados, para pasar, digamos, como diríamos en el argot popular, de panzazo. Pero ustedes que estaban en la Junta Nacional Docente aceptaron esas reglas. ¿Por qué hasta ahora dicen que ese 75 es muy alto? ¿Por qué antes no dijeron con esa calificación tenemos nuestros altos? Extraordinaria pregunta, Chendo. Mire, yo creo que en alguna etapa de este conflicto el sector magisterial fue invisibilizado, lo que nosotros planteábamos. Nosotros eso que usted me acaba de decir lo venimos planteando desde el 2012 que se hizo la ley. ¿O es que tuvieron temor, profesor Esponda, salir? Me ubico en octubre, me ubico en los primeros días de noviembre, cuando ya esto se venía anunciando, salir ustedes y decir una calificación de 75% es muy alta. Fíjese que les cayeran las avispas. En realidad creo yo que si el mecanismo se cambiara no sería tan alta. Ahora, esto es lo que hay que discutir, Chendo. El Estado de Honduras es permanente y el Estado de Honduras entrega acreditaciones. Por ejemplo, usted para ejercer esta profesión fue a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y le dieron una acreditación, que es el grado de licenciatura, ¿sí? Si la Ley Fundamental de Educación tiene más en algunos de sus articulados como grado mínimo a partir del 2018 ostentar el grado de licenciatura. Entonces este concurso le debería dar esos 75 puntos únicamente con presentar el título, porque usted el Estado de Honduras lo está acreditando que tiene las competencias. Mire qué cosa más simpática. Este año 2019 la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica se acreditaron con una agencia europea, con la HCERES, para que nuestros títulos sean válidos en Europa. Lo que quiere decir que nuestros compatriotas que migran hacia ese continente hoy pueden ejercer su profesión respaldada por esto. No obstante, hay docentes y reconocidos que han criticado a la pedagógica. Incluso algunos profesores ya en retiro han señalado que cuando se aplaza más allá del 50% es que algo dentro del esquema pedagógico está fallando. No se puede aplazar el 50%. Puede ser, Chendo, pero yo creo que hoy, en el siglo XXI, hay otros elementos que hay que revisar, sin duda. Los niños de hoy no eran los niños del siglo pasado. Y ojo, que yo me eduqué en la escuela del siglo pasado, ¿sí? En ese sentido, me parece que la sociedad hoy tiene otras contradicciones. Y si bien es cierto, podríamos discutir ese tema, pero entonces habría que hacer una revisión de las políticas que me parece a mí que en materia económica ha tomado el país bajo la lógica del neoliberalismo y la reducción abrupta de presupuestos. Usted conoce muy bien la experiencia de las escuelas normales. Yo personalmente comparto, y lo he dicho hasta la saciedad, pero poca gente nos ha hecho caso, Chendo. Cerrar las escuelas normales fue un error. Y hoy estamos viendo en parte los resultados. Porque también solo darle culpa al sector magisterial me parece un terrible error. Cuando la educación en un país anda mal, creo yo que hay que repartir las culpas. Entonces, vea, cerrar las escuelas normales, y lo dije la última vez que estuve aquí, fue un error.
Y también estoy de acuerdo, el Estado de Honduras había superado la etapa que muchachitos de escuelas normales fueran a dar clases a las escuelas, porque hoy tenemos más de 24.500 compañeros inscritos para este proceso de concurso que tienen el grado de licenciatura. Pero ¿a dónde identificamos la vocación? ¿A dónde identificamos si los muchachos tienen el expertise, las actitudes y las aptitudes para esta profesión? Pero antes de entrar en ese detalle de si tienen o no las competencias, revisando el examen, usted es maestro de sociales, profesor Esponda, y es un examen que con las disculpas que pueden ofrecerse, tiene unas cosas elementales, fáciles, claro, que cuando nos hemos enterado que se ha fallado y que salieron aplazados, porque es el término que a uno le enseñaron allá sí, dentro, eso de reprobado es como maquillarlo, es aplazado, y aquí no hay olimpiadas. Claro, pero fíjese... resulta increíble que sí, fallaron unas preguntas que alumnos de sexto grado, y no estoy exagerando, y aquí las podemos ver. Claro, claro. No, y las podemos ver, creo yo que sería pertinente. Pero fíjese que aquí hay un tema importante, Chendo. Fíjese en algunas de las preguntas, lamentablemente de aquí no las puedo leer. Pero si ustedes se fijan... Ahí está una pregunta que dice, habla de cuándo se considera niño. Claro, que ese es un convenio internacional, ¿no? Todos sabemos que a los 18. Bueno, y dije todos sabemos que a los 18. Pero vea lo que yo voy a decir a continuación, que a mí me parece que de esto se ha hecho escarnio y de manera injusta. Miren, no es lo mismo someterse a un examen de un parcial en una clase en la escuela, o en una clase en un bachillerato, o en un curso del nivel superior en la universidad, que someterse a un examen. En primer lugar, el estrés de depender de un puesto de trabajo de ese examen. En segundo lugar, Chendo, ese examen que nosotros estamos viendo ahí tenía más de 28 leyes. Tenía la rigurosidad de la formación académica del nivel superior de 5 años. Tenía la discusión de elementos pedagógicos y didácticos de modelos educativos, etcétera. Lo que quiere decir que la gama de temas es bastante amplia. Pero se va a preguntas en el área social, sí, que corresponden al área social, en el área de matemáticas. Es que recordemos que el examen está dividido en 3 áreas. Primero, cultura general. La mayor parte de esas preguntas que vimos ahí son de cultura general. Sí, y preguntaron, entre otras cosas, cuál es el país más extenso o más grande del mundo. Claro, cultura general. Área técnico-pedagógica, es decir, leyes educativas, modelos pedagógicos. Que ahí se supone donde más claro, empapados deben estar ustedes. Claro, y por otro lado, el tema específico de su área. Entonces, por ejemplo, una de las críticas que yo tengo a la prueba tiene una valoración plana. Todas las preguntas valen 2 puntos. No sé si tiene el listado de resultados, pero si los pudiéramos ver, usted se va a dar cuenta que los resultados de los compañeros todos son números pares. Nadie puede sacar 75. Sí, de acuerdo. Ok, entonces, si estas preguntas usted las compara, si todas deberían de tener los mismos valores, es un error. No es posible que una pregunta genérica de cultura general valga lo mismo que una pregunta de su contenido específico. Voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes consideran que lo de cultura general debió tener un valor menor a el porcentaje asignado al área donde usted va a pelear con muchos otros? Por supuesto, y eso es un principio de la evaluación. Le voy a dar un ejemplo de un examen normal, digamos, de un salón de clase. El verdadero y falso tiene un valor, el selección única tiene un valor, y el tipo de desarrollo donde usted tiene que aplicar conocimientos tienen otro valor. Entonces, desde mi perspectiva, las preguntas de cultura general, como estas, por ejemplo... Le damos esta pregunta aquí. Sí, deberían de costar 1 punto. ¿Cuál de las siguientes se manifiesta en la erradicación del alfabetismo es tarea primordial del Estado? Es deber de todos los hondureños cooperar en el logro de tal fin. La Constitución de la República, la Ley de Fortalecimiento de la Calidad de la Educación, la Ley del IMPREMA y el Reglamento de la Carrera Docente. Piense que esa pregunta bien pudo haber sido la opción A y la opción D. Sí, tiene ¿Sí? ese... Claro. Ahora le voy a decir por qué. La Constitución de la República ya lo dice. Establece eso. ¿Sí? Y nadie puede deducir desconocimiento de la ley. Pero en el reglamento de la carrera docente establece también claramente que es un deber de los docentes. Y vamos a la otra. Pero fíjese que el inciso B, que es un distractor tendencioso a confundir demasiado. Deja de ser distractor,
porque la ley de fortalecimiento de la calidad de la educación pública y la participación comunitaria también tiene que ver con este tema. Veamos, es otra interrogante, que es en la conformación geográfica y división política de Honduras. ¿Cuál de las siguientes ciudades está ubicada en la región noroccidental? Juticalpa en el oriente, El Paraíso está en el oriente. Si hablamos del paraíso, pero hay un paraíso en Copán. Bueno, pero está Choluteca, pero la lógica por donde lo busquemos es la letra D. Claro, Santa Bárbara. Pero fíjese en ese tema, y era lo que yo le quería decir, Chendo. Si usted es un profesor de técnica industrial y lo que enseña es soldadura, carpintería, si es un profesor de matemáticas, esa pregunta no tiene un impacto negativo tan grave como los elementos de su área. Pero esto es cultura general. Por Quizá supuesto. La discusión es el porcentaje. Punto, claro, pero eso en una prueba incide. Estas consultas deberían haber tenido un valor de... Un punto, por ejemplo. Ahora, le reitero, ¿por qué ustedes no presentaron estas quejas antes? Porque no me ha dejado claro qué es lo que ocurrió como organización magisterial. Usted es dirigente de COPRUN, estaban el resto de los colegios magisteriales, que son 6 en total. ¿Por qué hasta ahora reclaman ese 75 y no antes? En primer lugar, porque la ley así lo establece y nosotros lo dijimos con tiempo, desde el 2012-2013. Es más, hay una recomendación de la maestría en métrica de la Universidad Nacional y de autoridades en educación, como el profesor Roosevelt Hernández, como el doctor Mario Alas, que señalaron que ese valor era demasiado alto. Y casi nadie nos hizo caso, y la Secretaría de Educación agarró esa recomendación. Me imagino que la pusieron en el cesto de la basura porque nadie le hizo caso. Es más, nosotros lo señalamos, pero lamentablemente, Chendo, como dicen en el argot popular, nadie nos paró bola. Hoy, que ya el titular de los periódicos y de muchos noticieros es profesores aplazados, entonces nos preguntamos por qué. Pero eso lo dijimos con tiempo. Es más, yo he venido señalando algunas deficiencias del sistema educativo nacional desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que yo he señalado una cosa aquí, Chendo, creo que hay 2 generaciones de dirigentes, los que somos un poquito más académicos y aquella vieja guardia que tiene las viejas prácticas también, ¿no? En ese sentido me parece que lo que hay que profundizar aquí en el análisis no es tanto en las características de la prueba o los puntajes, que realmente hay que discutirlo, ¿no? Pero esa me parece a mí que solo es la punta del iceberg. Aquí lo que hay que discutir son temas de fondo. Es decir, por ejemplo, si tenemos bachilleres en ciencias y letras para que vayan a estudiar humanidades, si tenemos técnicos en estructuras metálicas para ir a estudiar ingenierías, si tenemos técnicos en automotriz para estudiar mecánica, si tenemos bachilleres eléctricos para ir a estudiar electricidad, ¿por qué no tenemos un bachillerato en educación para que después vayan a estudiar para magisterio en la universidad? ¿No le parece una cosa contradictoria? Y ahí, en ese espacio de la educación orientada, que ya está comprobado en el mundo que eso es exitoso, debemos de tener entonces la escogencia de los candidatos más idóneos. Eso es un elemento importante. En segundo lugar es el tema de la inversión en formación docente. Nosotros nos debemos de sentir orgullosos, nosotros como hondureños, de tener a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En toda Centroamérica no hay una universidad especializada en formación docente. Está con nosotros esta noche al banquillo el dirigente magisterial Daniel Esponda. Una pausa, ya regresamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el profesor Daniel Esponda. No es que se están curando en salud ahora ustedes allá en el interior, se dice, llorando sobre la leche derramada con todo lo que ha pasado, porque hasta hoy lo que nos han trasladado, datos no oficiales, porque aún no se conocen, es que pasaron alrededor de 2.000, que hay 22.000 que están con notas por debajo de 75. Claro, ese es en realidad un resultado preliminar. No sabemos cuántos van a alcanzar todavía porque hay departamentos, sobre todo Cortés y Francisco Morazán, que no han entregado los resultados, Chendo. Pero yo creo que hay que profundizar más allá de eso, que yo le digo que es la punta del iceberg. Mire, cuando tenemos reprobación en educación media, en los niveles que administra la Secretaría de Educación, ¿quiénes son los culpables? Los profesores, ¿no? Siempre dicen que somos los profesores.
Pero entonces cuando hacemos evaluaciones de los profesores seguimos siendo los culpables. Y creo yo que no es curarnos en salud. Yo lo que creo que aquí hay que hacer una gran reflexión de qué ha hecho el país en los últimos 30 años en materia de educación y las políticas educativas que tenemos. Porque es muy fácil decir que los profesores hoy no sirven. Y es muy fácil decir que los profesores no pueden contestar esas preguntas tan sencillas como las que vimos ahí. Es muy fácil. Pero ¿quién forma a los profesores en este país? Primero, la responsabilidad exclusiva es del Estado, constitucionalmente hablando, ¿no? Y por otro lado, eso se hacía a través de las escuelas normales, que ya hemos dicho que la han cerrado. Y por otro lado, creo yo que aquí también debemos de buscar un tema, sobre todo de índole más metodológico, ¿sí? De modelo. ¿Será entonces que la formación de la universidad pedagógica está concatenada con las exigencias del modelo pedagógico del sistema educativo administrado? ¿O es esta evaluación que se ha hecho el pasado domingo acaso un reflejo de cómo está la educación hoy día? Porque si revisamos una gran cantidad de docentes que están dentro del sistema, están de manera interina, sí, una gran cantidad, y muchos de ellos llegaron ahí porque los recomendaron, y los recomendaron aquí, le echamos la culpa a los políticos, profesores Ponda, pero también los dirigentes magisteriales han llevado a sus amigos y a sus amigas ahí con recomendaciones, o porque les hagan un favor de colocárselos. Claro, y mire, ese tema es importante, por eso nosotros no dimos por fracasado el proceso de concursos. Porque usted recuerde que el último concurso que se hizo fue en el 2014 y en el 2015, 2016, 2017 no hubo concurso. ¿Y qué sucedió? Se agudizó eso que usted está diciendo. Siempre tienen los mismos porcentajes de aprobación de los concursos que usted mencionó. Este es el que tiene, curiosamente, podría más bien alcanzar los niveles más elevados. El del 2017 tenía las mismas características y lo dieron por fracasado. Puede llegar al 20% quizás. Claro, yo creo que aquí lo que hay que tener claro, Chendo, y ser muy claro en esto, y hay que decirlo con hidalguía, el sistema educativo hondureño tiene una crisis. Eso hay que reconocerlo. ¿Y qué se han planteado como organizaciones después de este proceso que ustedes dicen no lo ven fracasado? Sin embargo, hay gran cantidad de ciudadanos que ahora mismo nos ven, que lo ven como un hecho penoso incluso. Claro, es que se está haciendo escarnio de eso. Pero yo por eso le decía, cuando se reprueban los muchachos en educación media es culpa nuestra, pero cuando revisamos a los profesores en sus competencias, sigue siendo culpa nuestra, de los profesores. Por eso digo que aquí la discusión debe ser más profunda. Ahora, no damos por fracasado el proceso, Chendo, porque eso va a permitir que los políticos y un pequeño sector de las organizaciones magisteriales sigan llevando agua a su molino y por fuera de la ley estén nombrando. Aquí hay una realidad objetiva y yo le hago el llamado a todos nuestros compañeros que tienen procesos de traslado y a los compañeros que tienen exoneraciones. Mire, Chendo, yo he visto exonerados de concurso del 2009, del 2010, del 2012. Exonerados, una barbaridad, exonerados de concurso en el año 2014, que hay que hacerle justicia a esos compañeros. Y hay muchachos que se graduaron en el 2018 y están cubriendo plazas interinas. Y todos estos que le he mencionado no los han nombrado. Y ellos ya no necesitan ir a concurso porque están exonerados, porque cubrieron una plaza de carácter interino y entraron vía concurso y hoy tienen su acreditación de exoneración de concurso. Esta gente no tiene que pasar por ese concurso. Y si tenemos esta gran cantidad de compañeros exonerados, porque hay muchachos que están nombrados de manera interina que nunca han concursado. Por eso que usted ha dicho. No lo damos por fracasado, no por los resultados. Se van a cubrir las más de 5,000 plazas con los que lograron pasar con notas arriba de 75% y los exonerados, ¿o quedarán algunos remanentes? ¿Qué han revisado? Posiblemente queden algunos remanentes. ¿Y cómo van a hacer con esos casos? Bueno, ¿van a seguir los mismos profesores que se sometieron si usted se fija y ha leído acuciosamente la resolución que emitimos la noche de ayer, en primer lugar, continuar con el proceso con los que ya tienen el derecho, es decir, los que alcanzaron el puntaje que pide la ley, tenemos que respetarle su derecho. Ellos van a tener su plaza. Mire, no, van a tener el derecho a optar una plaza porque primero tienen que venir los traslados, después los exonerados y las plazas que queden vacantes los concursantes. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. ¿No están seguros con No, claro. Eso manda la ley. Esa es la otra cosa, Chendo. Una persona, un profesor que está cubriendo un puesto interino que nunca ha concursado, aunque tenga 20 años de estar interino en esa plaza, quedó fuera. No tiene el derecho sobre la plaza. Si concursa y se gana el puesto, posiblemente le toque alguna de las plazas que queden vacantes, pero no tiene derecho sobre la plaza que está cubriendo. Eso manda la ley.
Pero este es el otro tema, Chendo, es la resolución que nosotros emitimos ayer. Primero, el tema de la escala, la revisión de la escala de 75 a 70. Segundo, el artículo 85 del reglamento de una ley preciosa que hay en este país que se llama Estatuto del Docente Hondureño. Establece que, por ejemplo, hay un área en el país que nadie ha pasado, alimentos. Pero ¿por qué no pasaron las compañeras? Porque la mayor parte son compañeras. Porque les dieron un temario y el examen vino con otros temas. ¿Me explico? O sea, les dijeron que las iban a evaluar en esto y las evaluaron en esto cuando llegó el examen. Pero eso da pie a una impugnación, claro, entonces, del proceso y usted me dice que lo dan por válido. No, entonces, no. Ojo, entonces dar por fracasado el proceso o fallido es declararlo todo. Esta es la otra cosa. Pero individualmente entonces sí pueden venir planteamientos como este. Quiero explicar eso. Mire, irresponsablemente creo que algunos colegas suyos de la prensa han dicho, hay tantos porcentajes de reprobados. Mire, primero nuestro concurso es por niveles, primero y segundo ciclo, tercer ciclo y educación media. ¿Dónde es que hay más aplazados? ¿Ya tienen alguna idea? No, todavía no tenemos el dato, pero por ejemplo, la carga de primero y segundo ciclo, lo que conocíamos como primaria, es más alta que la en educación media y que en el tercer ciclo. Hay más concursantes. Pero ahora bien. Para escuelas, para entenderlo sí, así. Para profesores de escuela había más participantes. Claro. Ahora, en tercer ciclo y en educación media, ¿qué ocurre? Hay especialidades. Entonces, en educación media, ¿qué encuentra? Profesores de naturales, de matemáticas, de educación física, de música, y podemos hacer un listado interminable. Entonces, por ejemplo, esto de técnica en la compañera que se conocía como hogar, que hoy es alimentos. Si en esa área no pasó nadie, según el artículo 85, se da por fracasado ese concurso particular y en un plano no menor de 30 días, en un periodo no menor de 30 días, se convoca un nuevo concurso y se desarrolla por estas falencias que le digo. ¿Me explico? Ahora, ¿qué sucede? Y esto lo manda la ley. Si hay 100 plazas de primaria en el departamento de Gracias a Dios, por decir algo. Bueno, por cierto, en Gracias a Dios es donde se sorprende con los resultados. No me sorprende. El 98%. No me sorprende y le voy a decir por qué. Porque la ley fundamental de educación no respeta el origen cultural y étnico de nuestra población. ¿En qué idioma tuvo que haber sido puesto el examen? ¿Cuál es la lengua materna de esos compañeros? O garífuna o misquito. No es el español. Ellos aprenden español cuando ya han aprendido su lengua materna. Y eso hay que respetarlo. Entonces, la regionalización de los contenidos es importante, Chendo. Y eso ya se lo hicieron saber ahora, sí, que usted me dice que fue hasta después del examen que se han enterado de los contenidos. ¿Qué les ha dicho el ministro? No, lo que pasa, Chendo, es que en primer lugar nosotros nos abstrajimos del proceso de elaboración de los concursos. En primera instancia... No, de acuerdo, pero hoy ya han visto las pruebas o los exámenes y tienen estas observaciones que usted me hace. Claro. ¿Ya le plantearon eso al ministro? ¿Qué ha dicho? Por supuesto, y lo hemos analizado. Nosotros hemos pasado un documento y estamos construyendo toda una memoria de este proceso, porque este proceso, Chendo, nos debe servir para confirmar lo que nosotros hemos señalado por años, que la ley fundamental administrativamente es un fracaso. Si en 20 y pico de años de administrar los concursos con el estatuto del docente, ¿por qué no ocurrían estas cosas? Y no era que se regalaban los exámenes. Pero yo concursé varias veces. En esos procesos, bajo el sistema del estatuto, que el director departamental, que era el que llevaba el proceso, si era amigo o hasta le gustaba una muchacha, pasaba. Sí, pero, y yo sé que pasó más de alguna vez. Pero entonces no era lo malo el que estaba el proceso. Lo que estaba mal era quien administraba el proceso. Y eso hay que tenerlo claro. La Secretaría de Educación, junto con las universidades públicas, debería de tener un instituto de medición de la calidad de la educación y debería de tener un instituto, me parece a mí, de acreditación y de calidad del desempeño docente. Y ese instituto que se debe robustecer debería ser el ente encargado autónomo de hacer este tipo de pruebas y las evaluaciones docentes. La Ley Fundamental de Educación tiene dos tipos de evaluaciones, la evaluación interna que se hace cada 3 años en los centros educativos y la evaluación externa que se hace cada 3. Entonces debe ser un ente desprendido pero con alguna relación de la Secretaría de Educación para que esas evaluaciones sean asertivas. Está con nosotros esta noche al banquillo el dirigente magisterial Daniel Esponda. Una pausa, ya regresamos.
Seguimos esta noche al banquillo con el profesor Daniel Esponda. Se ha planteado por parte de algunos sectores de la dirigencia magisterial que se deje la nota a 70 y se considere como un docente evaluado que pasó. ¿Es legal eso? ¿Cambiar la regla después de que toda una población de docentes arriba de los 22,000, 24,000 fueron a concursar a sabiendas que tenían que sacar 75? Bueno, en principio ese puede ser un entuerto legal, ¿verdad? Porque ya hay recomendaciones técnicas y académicas. Y yo quiero señalar una cosa, Chendo, ese no es un capricho de los dirigentes magisteriales. Es una recomendación de la cual el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, hizo oídos sordos. No es una recomendación nueva, esa recomendación se hizo de manera física desde el año 2017. ¿Y qué hizo el Estado? Desoír eso. Y el Estado de Honduras ha venido haciendo eso en educación desde hace mucho tiempo. Fíjate que si hay una cosa de positiva que tiene el ministro Hueso, es que es un hombre abierto al diálogo. A pesar de todas las crisis que ha tenido y los estiras y encoges que hemos tenido, que han sido fuertes, no han sido cosas sencillas, nunca ha cerrado la posibilidad del diálogo. En este momento vive en crisis, profesor Esponda. ¿Esto que está pasando se puede manejar en ese escenario? Claro. ¿Cómo va a creer usted que los resultados de esta prueba no van a ser una crisis? Por supuesto que son una crisis. ¿Le sorprendió a usted observar datos de algunas zonas donde hay maestros de matemáticas que de 80 que fueron, 0 aprobó? Mira, a mí sí me sorprendió una cosa. Me sorprendió. Yo estuve en la Universidad Pedagógica cuando se aplicó la prueba colaborando. Yo les preguntaba a mis compañeros que cómo se sentían y era felicidad, buen ánimo y todo eso. Es más, hicimos una rueda de prensa con el mismo ministro en INICE como a eso de la 1 de la tarde, porque todo era algarabía, todo era felicidad, pero cuando vinieron los resultados en la tarde, todo eso se convirtió en un sentimiento contrario. Este aspecto de la prueba, del proceso de concurso, porque solo es una etapa, nos debe de poner en perspectiva de algunos elementos que ya hemos discutido. Es decir, qué está haciendo la educación en Honduras. No solamente los profesores, sino el país. Porque yo le voy a decir una cosa, Chendo, hoy se quiere decir que los profesores fracasamos, pero cuando un sistema educativo está en problemas la sociedad. ¿Cómo están madurando esta idea que se ha planteado de que se pase con 70? Esto puede aumentar de 2,000, según datos que manejaban en recursos humanos docentes, a unos 1,500, a unos 2,000. 2,000 más. Claro, sí. Ahora, nosotros con la resolución que hicimos la noche anterior, Chendo, lo que estamos haciendo también es un curso de inducción. Porque esa es la otra cosa que hay que medir, Chendo. Mucha gente, y está comprobado ya por muchas investigaciones educativas, que cuando nos sometemos a exámenes de ingreso, cuando nos sometemos a exámenes de concurso como este, o en cualquier puesto de trabajo, el nivel de estrés es tan alto y no estamos acostumbrados a contestar ese tipo de reactivos. Y usted lo puede ver en la Universidad Nacional. Por ejemplo, la Universidad Nacional en sus pruebas de ingreso tiene un puntaje mínimo para ingresar, pero con que usted presente el título de bachiller, usted ya tiene prácticamente el valor mínimo. Le llama, ya que me toca este tema, la atención que cuando se hace este tipo de evaluación, porque también se somete al estudiante, como ahora han ido muchos colegas suyos, me ubico en la prueba universitaria. La mayor cantidad de éxito la encontramos en la educación privada, y le sumo los estudiantes de escuelas bilingües, por muy lejos, sí, los casi únicos que acaparan las carreras de medicina, que es sí, donde necesitan los más altos porcentajes. ¿Qué valoración me le da eso? No, ahí hay varios factores. Uno de los principales es comparar a un niño que viene con deficiencias alimenticias, que no ha crecido con comodidades, digamos, versus un muchacho que tiene herramientas, que tiene facilidades, que no está preocupado por la violencia, que come una dieta balanceada, que utiliza los mejores libros. Ahí hay un primer desbalance. Segundo, es que el sistema educativo nuestro, eso lo debemos de poner en perspectiva. A mí, como Daniel Esponda, me parece que ir 5 horas y media
todos los días es muy poco, o 5 horas, me parece que es poco. ¿Se debe volver a la doble jornada como se experimentó en algunos centros? No volver a la doble jornada, no, eso sería un error, pero me parece que sí podríamos entrar a las 7 de la mañana y salir a las 2:30 de la tarde, pero eso significaría que el estado de Honduras, por ejemplo, yo trabajo en el técnico Honduras, tendría que tener 2 técnicos Honduras para atender a toda su población. ¿Por qué el estado de Honduras hizo jornada matutina y jornada vespertina? Porque se comprometió en las Naciones Unidas a aumentar la cobertura escolar. ¿Cuál era la política correcta? Hacer más centros educativos, pero el estado de Honduras lo que hizo fue comprimir las horas clase, ¿sí? Y hacer 2 jornadas dentro del mismo centro. De ahí se desprenden estas famosas metacefa que hacen pasar alumnos a segundo, tercero, cuarto grado y que increíble no pueden leer. Claro, entonces, y ese es otro elemento importante, el Estado de Honduras, Chendo, se ha ido despojando de su responsabilidad para con el sistema educativo. Yo le invito a que vaya al técnico Honduras, vaya al taller de electricidad, con los cables que llevan los hipotes hacen práctica, vaya al taller de estructuras metálicas, con los materiales que llevan los hipotes y el profesor. Y lo mismo, vaya a mi salón de clases de ciencias sociales, el globo terráqueo, los mapas, los instrumentos, los libros. Por ejemplo, yo trabajé en el San José del Carmen y yo le pedí a mis estudiantes, cuando todavía tenía cercanía con ellos, ya son universitarios la mayoría cuando yo trabajé en el San José, ellos me regalaban sus libros y yo los llevaba al técnico Honduras para que mis muchachos del técnico Honduras tuvieran libros de texto. Entonces, ¿desde hace cuánto Honduras no produce libros de texto de manera masiva? Creo que mi generación, cuando estábamos en la escuela, usamos fascículos, pero de ahí paremos de contar. Entonces yo creo que aquí hay muchos elementos. Y el tercer elemento de la prueba de ingreso de por qué las escuelas privadas es que eso a ellos también les ha servido de mercadeo. Entonces ellos ponen entrenadores en áreas específicas como matemáticas y español y los preparan para la prueba. Eso en las escuelas públicas no ocurre. ¿Y por qué no se ha apostado por parte de la dirigencia a tener o verse en el espejo del centro educativo que tiene la universidad pedagógica? En la enseñanza de matemáticas curiosa de Ocotepeque, que siempre que, estamos hablando de escuelas públicas, que siempre que se someten a pruebas, salen calificados como los mejores de Honduras. ¿Qué tienen en esos lugares? Bien, fíjese que esa es una importante pregunta y yo creo que hay que analizar, pero de manera científica, qué es lo que se está haciendo en esa área, en esos departamentos. Porque en la evaluación del desempeño docente, Ocotepeque también puntea. Y si usted revisa la caligrafía del occidente del país es muy buena también. Yo creo que es un objeto de estudio. Ahora, el otro tema importante de revisar aquí, Chendo, son los contenidos. Es decir, qué es lo que estamos enseñando. Recordemos que hace varios años se reformaron los pensum académicos, tanto en la Universidad Pedagógica como en el sistema administrado por la Secretaría de Educación. A mí me parece, y yo lo he podido palpar en el área que yo imparto, que es Ciencias Sociales, que hay un vaciado de contenidos. Ese vaciado de contenidos significa entonces que hay temas que se miran, como diríamos popularmente, muy por encimita. Entonces, por salir del paso, se dice. Sí, solo como por llenar, por decir que la clase está ahí, pero hay un vaciado de contenido. Voy a dar un ejemplo. Yo antes daba una clase que se llamaba Derecho Laboral en los contenidos anteriores y era historia del movimiento obrero, era Código del Trabajo, pero fuerte, Chendo, fuerte Código del Trabajo, leyes de administración de diferentes áreas, ¿verdad? En el caso del técnico Honduras, de las áreas pertinentes que nosotros enseñamos, y responsabilidades de los trabajadores, etcétera, ¿sí? En esta nueva malla curricular no se enseña nada de eso. ¿Qué se enseña? Se enseña, por ejemplo... Les dicen que les enseñan a protestar. Sí, legislación de la metalurgia, que aquí en Honduras no hay nada de eso. Legislación en materia forestal, que un poco o nada. Es decir, hay un vaciado de contenido. Solo en mi área, Chendo, con esos bachilleratos, se pierden casi 300 horas clase. Cierro este tema del 70%. ¿Qué va a pasar? Mire, ¿No ponerse en riesgo el concurso porque pueden venir amparos? Mire, en primer lugar, no se va a desfavorecer a nadie. Eso es lo primero. Los que ya tienen sus puntajes que superaron el 70, el 75, siguen teniendo sus mismos puntajes. Solo es un segmento que está... Sí, pero tienen prioridad. Si alguien tiene 75 y alguien que sacó 71, si se presenta esta modificación y entra dentro del proceso de elección, la lógica es que vaya el de la mejor nota. No, si claro, por eso es el concurso, Chendo. Quien tiene el primer lugar, tiene el primer lugar. Ahí usted no lo puede mover. Llama la atención que el ministro reveló que hay muy pocos evaluados que sacaron arriba de 90. Son contados en todos los
exámenes que se sometieron en diferentes áreas. Es posible, sobre todo por la escala de evaluación, que ya lo decíamos. Si todas las preguntas valen 2 puntos, quiere decir que si usted perdió 5 preguntas, ya perdió 10 puntos. La escala es demasiado alta, Chendo. ¿Cuántas preguntas se lograron validar ya por las comisiones que estaban mal formuladas y los puntos se los tienen que dar? Hay en algunos exámenes que hay que hay 3 reactivos, que hay 5 reactivos, que hay 1 reactivo. Es variado dependiendo, porque recuerde que para cada nivel, área y especialidad el examen es diferente. ¿Y esos puntos se los van a dar automáticos? No, lo que hay que revisar también es si las pautas estaban malas. Por ejemplo, ahí vimos una pregunta que era ambigua, pero hay una respuesta correcta. Hay ambigüedad. Entonces, si la prueba, esa pregunta, por ejemplo, no tuvo que haber entrado. No tuvo que haber entrado. Ahora, si hay una pregunta que tiene 2 respuestas correctas, cualquiera de las 2 que marque, el que se sometió al examen se tiene que valer como correcta. Pero ya hemos identificado otra cosa, Chendo. Hay compañeros que fueron a revisión y en vez de ganar puntos, han perdido puntos. Está con nosotros el dirigente magisterial Daniel Esponda. Una pausa, ya regresamos. Sigue con nosotros el dirigente magisterial Daniel Esponda. ¿Cuándo sigue el proceso? Desde ayer deberían haber iniciado las entrevistas con los que pasaron y eso está stand-by, pendiente. Mire que ese es un error, Chendo, que tiene la Ley Fundamental de Educación. La ley nos da un periodo de 10 días para poner reclamos y denuncias. Reclamos es que usted sienta que le hayan dado una valoración mala o incorrecta de su prueba y usted pide revisión. Pero denuncia es que digan, Rosendo no se presentó al examen y sacó 100. Ese plazo de 10 días, con la programación que tiene la ley fundamental, no se puede hacer. El examen es el 21 y la entrevista es el 25, o lo han pasado 4 días. Entonces nosotros en la resolución que sacamos ayer en la Junta Nacional de Elección, planteamos que se suspenda la entrevista, que se reprograme, que demos el plazo de los 10 días para hacer las revisiones. ¿Y les están dando esa revisión? Porque hemos escuchado muchos docentes que dicen, y usted ya me lo planteaba, estoy seguro que no saqué esa nota. Claro. Pero ahora me aparecen con un porcentaje que nada que ver. Fíjese que hoy precisamente en horas de la tarde algún compañero me escribió, viajó de afuera de Francisco Morazán porque él vive en las afueras de Francisco Morazán y me llegué y me debían 8 puntos. ¿Dónde es que hay más reclamos? ¿En qué departamento? En Cortés y en Francisco Morazán. Pero eso es entendible también, Chendo. Es donde más maestros. Usted imagina el estrés de una terna evaluadora con una pauta, que por cierto, hay como una nueva burocracia no gubernamental en el país, ¿no? Hay un montón de ONGs que andan metidas, que hablan de todo y no sé de dónde salieron, pero hoy pareciera que tienen credenciales y autoridad para hablar de cualquier tema, de salud, de educación, de seguridad. No me explico yo. ¿A quién se refiere? ¿Qué es lo que a un montón de ONG, Transformemos Honduras, la ASJ, que no está mal que acompañen. Pero ya están aquí en el proceso, han estado revisando. Claro, y han hecho un trabajo medianamente bien. Cuando yo ya no estoy de acuerdo es cuando llegan al hostigamiento. Entonces imagínense. ¿De qué forma están hostigando? Por ejemplo, este tema de las evaluaciones. En el país tenemos una crisis, Chendo, y es una crisis de credibilidad. Hoy nadie cree en nadie. Entonces imagínese usted una terna, aquí en Francisco Morazán concursaron 5,000. Entonces imagínese usted estar revisando un examen con 30 personas, no viéndole, sino prácticamente hostigándole. Porque el otro tema es que los compañeros que están revisando no hicieron la prueba y tampoco hicieron las pautas. Entonces yo creo que en ese tema hay que buscar un mecanismo y es una lección que debemos de recoger de esta etapa para el tema de la revisión. A mí me parece que la revisión no la tienen que hacer humanos. Para eso ya hay escáner. En otras partes del mundo, usted resuelve en una hoja de respuestas, tiene un código de barras con su número de identidad, la introduce en un escáner y el escáner le tira el resultado, porque así evitamos el error humano. Entonces usted me preguntaba dónde hay más incidencia. En Cortés y en Francisco Morazán. ¿Por qué? Porque la carga de estrés de los compañeros que están revisando es altísima. Terminan a las 2 de la mañana. Se imagina estar desde las 7 hasta las 2 de la mañana revisando exámenes. Desde luego que en algunas se tienen que equivocar, posiblemente. O que estén haciendo turnos. La cosa no es fácil. ¿Qué no les gusta de estas organizaciones no gubernamentales? Que les tiene aceptando de buena forma, digamos, los resultados. No, lo que me parece a mí es que el Estado no puede caer en la irresponsabilidad de depositar sus responsabilidades
en organizaciones no gubernamentales. ¿Quién se los metió? Porque ustedes estaban ahí como junta de selección. No, es que la ley permite la participación. Pero, por ejemplo, hoy en la mañana en un foro estaba una representante de una de estas ONG y decía, yo no estoy de acuerdo que se baje, pero es que no es de estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Esta es una discusión, Chendo, meramente académica, que termina en un tema legal, sin duda. No lo discuto. Cuando me dice académica, ¿es Estado con el ministro y dirigencia magisterial? No, académica es que es una discusión científica. Es decir, eso de pasar del 60, por ejemplo, que pasamos a los muchachos de 60 a 65, no es que se lo sacaron de la manga de la camisa. Hay estándares y hay niveles de medición. Pero esta es la otra cosa. Por ejemplo, nuestro modelo en teoría es constructivista. No deberíamos de tener evaluaciones sumativas. Estas organizaciones entonces no quieren que se baje, que se quede en 75 y punto final. Sí, sí. Pero no están analizando porque, ojo, no tienen por qué saberlo también porque no son especialistas en educación, aunque algunos son pedagogos o maestros, ¿sí? Pero esto requiere una discusión profunda. Y uno de los problemas que tiene el sistema, Chendo, es que nosotros estamos investigando muy poco. Por ejemplo, usted me decía lo de Cotepeque, pero ¿dónde hay estudios científicos, académicos que nos digan qué es lo que esta gente está haciendo bien para que lo repliquemos en Francisco Morazán o en los demás 17 departamentos? La Secretaría no tiene una unidad que esté investigando eso. Y si la tiene, el trabajo es muy modesto, ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos inmersos en ese mundo, ¿no? Las universidades públicas, la pedagógica debería abrir la posibilidad de posgrados para este tema. Los posgrados en Honduras, Chendo, son privados. No hay ningún posgrado público, a excepción de algunas becas que se otorgan. Pero los que hemos estudiado posgrado lo hemos hecho desde nuestros propios recursos, no es de los recursos del Estado. Entonces, un sistema educativo que no investiga, que no produce libros de texto, que no genera investigaciones educativas, científicas, está condenada a enseñar ciencia muerta. Profesor Esponda, ¿les apoyaron ustedes como organización magisterial a los mentores? Claro. ¿Les dieron capacitación, les orientaron Claro. cuáles iban a ser Claro. o guiados los textos claves para el proceso? pero no es suficiente. No es suficiente. ¿O Chendo. es que estamos viviendo una era de transformación en esta famosa cuarta y hasta quinta revolución del Internet, que todos vivimos pegados a esa tableta o a ese celular consultando en Google donde hay mucho error? Fíjese, Chendo, que yo creo que estos aparatos no son un error. En realidad, el error es que no los hemos utilizado bien. Porque esa es la otra cosa. Mi espacio de consultas no solamente debe ser Google. Google es un espacio de consulta a priori, con poco criterio científico. Pero mis estudiantes en la universidad utilizamos el teléfono para buscar conceptos de sociología, de historia, pero depende entonces cómo lo utilicemos. Pero en este tema del concurso, si les apoyamos, sí se dieron cursos preparatorios. Pero aquí viene el tema importante, porque cuando con el estatuto, que es una ley preciosa que tiene este país, que hay que rescatarla, no sucedían estas cosas. Primero es que los concursos eran regionalizados. Entonces, como eran regionalizados, no habían incidencias como la siguiente. En Francisco Morazán, en la pedagógica, el examen se terminó como a las 10:30. Ya no había nadie haciendo examen. Y en El Paraíso llegaron las 12 del día y no habían puesto el examen. Y en un problema como este, ¿qué cabe? Porque incluso he escuchado de unos maestros que dijeron, ya les habían enviado algunas preguntas, claro. cómo venían a los Claro. profesores del Paraíso, y resulta increíble que sabiendo que les iban a preguntar, en algunos casos, cultura general, por ejemplo, Claro. no respondieran No, adecuadamente. pero ahí hay una incidencia mayor de gente que llegó al puntaje mínimo. Ahora, este tema... En El Paraíso es donde más pasó. habría que asegurar, porque no me gusta ser irresponsable de dar datos, pero la incidencia de compañeros que llegaron a puntaje mínimo es bastante importante. ¿Y ahí de quién es esa irresponsabilidad? No, ahí fue un problema logístico. Porque se ha denunciado, por cierto, desde El Paraíso, que hasta fotocopias les andaban sacando porque no ajustaron. Sí, exacto, sí. Pero yo voy a decir una cosa, Chendo, eso no debe generar un impacto negativo o descalificar el proceso, Chendo. Yo estuve en una aula en la Universidad Pedagógica, en el aula 408 del edificio 7, que yo me comprometí con los muchachos de ir a hacer una revisión de ser necesario, donde faltaban 10 pruebas. Ahí solo habían dos caminos: o eliminábamos el proceso de concurso o le sacábamos copia al examen. Entonces fuimos una comisión que ahí sí hizo un buen trabajo la ASJ. La ASJ. Una persona de la ASJ
el director departamental de educación, miembros de la Junta Nacional de Selección y miembros de la Junta Departamental de Selección, fuimos a una fotocopiadora, le sacamos copia, levantamos un acta de incidencia, regresamos al aula y aplicamos la prueba. Porque es injusto que estos 10 compañeros no hicieran el examen porque cometieron un error ahí en la Universidad Nacional en la contada de las pruebas. Profesor Esponda, le agradezco. Un placer. ¿Cuándo siempre. esperan tener ya el proceso en marcha? En 10 días tiene ¿Nos que estar... agarra la Navidad o no? No, 10 días tiene que estar todo subsanado y mi meta personal, como manda la ley, es tener todos los resultados el 30 de noviembre. Muchas gracias, profesor. Para servir. Con nosotros esta noche al banquillo el dirigente magisterial Daniel Esponda. Por su sintonía, muchas gracias.